Vamos a continuar con el estudio de este libro, Hechos, y estamos ya en el capítulo 20. Ya lo que es la parte final del ministerio del apóstol Pablo, su tercer viaje misionero ya está terminando. Lo hemos visto en la región de Macedonia, lo hemos visto en Éfeso, lo hemos visto en Troas, ¿recuerdan? La última vez que vimos aquí el libro de Hechos, vimos a Pablo junto con sus acompañantes en la ciudad de Troas. ¿Recuerdan qué sucedió allí en Troas? ¿Lo vimos la última vez? Un milagro, y un milagro realmente excepcional, maravilloso, con un joven llamado Eutico, ¿lo recuerdan? ¿Ah? Bueno, el apóstol Pablo con sus acompañantes estuvo allí en Troas una semana, participó con ellos el día del Señor, se reunió con ellos, con los creyentes, con la iglesia allí en Troas, participó del culto, participó de la cena del Señor con ellos, participó después de la comida con ellos, y al día siguiente de eso dice que partió de allí. Y entonces estamos ya en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 13. Y vamos a leer ahí en el versículo 13. Pablo viajó por tierra hasta Asón. Por alguna razón, hermanos, déjenme hacer un paréntesis. Por alguna razón el apóstol Pablo quiso recorrer este tramo, que no era muy grande, no eran muchos kilómetros, pero quiso hacerlo por tierra. No sabemos si caminando o en algún transporte, tal vez un caballo, el texto no lo dice. Pero él quiso hacerlo por tierra, mientras que sus compañeros lo hicieron por barco. Vamos a seguir leyendo. Dice nuevamente el versículo 13. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. ¿Se fijan? Allí se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Ahora miren el 16. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Ahí está. La meta de Pablo, el propósito de Pablo ya en esos días era llegar lo antes posible a Jerusalén para la celebración de la fiesta de Pentecostés. Ajá. Probablemente Pablo no había podido participar de la celebración de la Pascua. Pentecostés se celebraba y se celebra 50 días después de la celebración de la Pascua. Pablo tenía cierta premura por llegar a Jerusalén y, como dice ahí Lucas el autor, de ser posible participar allí en la fiesta de Pentecostés. Estando allí en Mileto, el apóstol Pablo hizo algo, se tomó el tiempo para hacer, y a partir de aquí entonces es lo que vamos a estar viendo en el tiempo que nos queda. ¿Ok? Versículo 17. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vinieran a su encuentro. ¿Vamos viendo? Ajá. Pablo junto con sus compañeros están en Mileto. Éfeso quedaba a una distancia, dicen algunos autores, como alrededor de 50 kilómetros. En realidad no era una distancia muy grande. ¿Ah? Así es de que Pablo ya no quiso ir a Éfeso. Él tenía otra vez esta intención de llegar lo antes posible a Jerusalén. Así que lo que hizo fue mandar un mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, particularmente a los líderes de la iglesia de Éfeso, para que vinieran a él, que se encontraran con él en Mileto. ¿Ok? Y esto, aquí podemos ver algo en el versículo 17. Dice que Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, ¿recuerdas? Éfeso. ¿Qué recuerdas de Éfeso? El apóstol Pablo estuvo allí en su tercer viaje misionero. Esa misma ciudad, Éfeso, llena de personas que se dedicaban a la brujería, a la hechicería, a hacer cosas ocultas, llena de personas que también estaban llenos sus corazones de idolatría. Allí en Éfeso ocurrió aquel alboroto del que leímos hace poco, ¿recuerdan?
con motivo de la diosa Artemisa, cuando Demetrio y los plateros junto con él armaron un alboroto porque vieron que sus ganancias de venta de imágenes de la diosa y de los templos de la diosa Artemisa, sus ganancias disminuyeron y se enojaron en contra de Pablo y en contra de sus acompañantes y armaron el alboroto y querían hacerle daño a Pablo. Allí, en esa ciudad, repito, llena de idolatría, llena de cosas ocultas, de hechicería, allí, por la gracia de Dios, surgió una iglesia. Y una iglesia bien establecida, bien fundada, al grado que a estas alturas, ya más o menos 3 años después de que Pablo estuvo allí en Éfeso, a esas alturas ya había una iglesia bien establecida con su liderazgo. Cuando el pasaje dice que Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso, no piensen en gente de la tercera edad. Esa palabra anciano no tiene que ver tanto con la edad. Esa palabra anciano se refiere a los líderes de la iglesia de Éfeso, los pastores. En el Nuevo Testamento, a los pastores se les da, al oficio de pastor se le da 3 nombres. Uno de esos nombres es anciano, como lo estamos viendo aquí. Otro nombre es obispo y el otro nombre es pastor. 3 nombres para un mismo oficio. Así que cada vez que vemos en el Nuevo Testamento la palabra anciano, pastor u obispo, se refiere a lo mismo. Es el mismo oficio. ¿Cómo sabemos que estos ancianos eran los líderes de la iglesia de Éfeso? Fácil, podemos verlo aquí mismo en el pasaje. Miren, en el versículo 28, ¿sale? Versículo 28, vamos a verlo rapidito. Les dice Pablo, ya para esto los ancianos de la iglesia de Éfeso ya vinieron a Mileto para verse con Pablo. Pablo está hablando con ellos y entre otras cosas les dice en el versículo 28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, oigan, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Esos ancianos eran los líderes de la iglesia, eran los hombres que pastoreaban la iglesia, es decir, eran los pastores de la iglesia, eran los obispos de la iglesia de Éfeso. El mismo oficio. Como pastores ellos alimentan al rebaño de Dios con la palabra de Dios, al mismo tiempo que protegen al rebaño de Dios de las falsas doctrinas o de los falsos maestros. Como obispos, ellos supervisan el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. De hecho, la palabra obispo significa eso, alguien que supervisa, alguien que ve por encima para supervisar algo. Y como ancianos, y aquí viene lo que significa o a lo que se refiere esa palabra ancianos, la idea es que son personas que tienen madurez, cierta madurez espiritual sobre todo, para estar liderando al pueblo de Dios. No importa si la persona es joven, si tiene la suficiente autoridad espiritual, puede tener el oficio de anciano o pastor en una iglesia. Así que a estos hombres, y por cierto, noten que la palabra anciano está en plural. Dice que Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No sabemos cuántos eran, no sabemos si eran 2 o 5 o 10, no sabemos. Lo cierto es que eran más de uno, porque dice ancianos en plural. Y esto nos recuerda algo que también el Nuevo Testamento enseña claramente. El modelo del Nuevo Testamento para el liderazgo de la iglesia es que sea un liderazgo de más de una persona. No uno, sino varios, más de uno. Es lo que vemos en la Biblia, sobre todo aquí en el Nuevo Testamento.
¿Qué significa esto? ¿Que una iglesia no puede funcionar teniendo un solo pastor? No, no estoy diciendo eso. Una iglesia puede funcionar teniendo un solo pastor, pero lo ideal es que haya más de uno, un grupo de líderes, un grupo de ancianos, gente con la madurez espiritual necesaria para que puedan cuidarse entre ellos y al mismo tiempo puedan cuidar a la iglesia de Cristo. Por muchos años nuestra iglesia ha tenido un solo pastor. Y por muchos años yo he estado pidiéndole a Dios que nos permita tener más de un pastor. Estamos ya de hecho cumpliendo 26 años, el próximo jueves 21, si no me falla la memoria. Digo, el jueves es 21, ¿verdad? Si no me equivoco. Cumplimos 26 años como iglesia. 26 años que nos organizamos como iglesia. A lo largo de todo este tiempo el Señor ha cuidado, guiado a la iglesia, teniendo, por la mayoría de esos años, teniendo un solo hombre al frente, un pastor. Los últimos años, yo le doy gracias a Dios porque los últimos años, ¿qué diremos? De unos 5 o 6 años para acá, el Señor ha levantado de aquí de la iglesia a más hombres, y ustedes los conocen. Está Samuel, está Sergio, está Gustavo, está Ricardo, que me ayudan a mí en el liderazgo de la iglesia. Hombres que, aunque no tienen el nombramiento oficial de ancianos, están haciendo la función de ancianos. Y aunque ellos no lo quieren todavía a aceptar, a veces pienso como que se niegan, dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Lo cierto es que ellos están y han sido de gran apoyo y de gran ayuda para mí en el liderazgo de la iglesia. Le doy gracias a Dios porque de esa manera yo puedo estar confiado en que el día, y espero que no, pero si alguna vez yo llego a cometer un error o me desvío de lo que la palabra de Dios dice, tengo alrededor de mí hombres que yo sé que no se van a quedar callados y me van a decir, oye, espérate tantito, así no son las cosas, vas mal, no es por allí, es por acá. Y de hecho le doy gracias a Dios porque ya en algunas ocasiones ellos me han hecho ver algunos errores. Y eso es bueno, sin duda que eso es bueno. Así que lo que quiero que estemos viendo el día de hoy son algunas enseñanzas que la palabra de Dios nos da en este pasaje con el ejemplo del apóstol Pablo acerca de cómo debemos servir al Señor. Lo que vamos a ver el día de hoy va dirigido para los líderes de esta iglesia y por eso me interesaba que estuvieran hoy aquí todos presentes. Y vuelvo a decir lo mismo que decimos frecuentemente. Aunque esto que vamos a ver el día de hoy va dirigido especialmente a los líderes de la iglesia, no quiere decir que los que no son líderes no tienen nada que ver con esto. No es así. Porque lo que vamos a ver el día de hoy también tiene que ver con todos ustedes, aunque no sean líderes de la iglesia. ¿Sale? Entonces Pablo en Mileto se reúne con los ancianos, los pastores, los líderes, de la iglesia de Éfeso y les dice algunas cosas. Básicamente el apóstol Pablo se reunió con ellos para despedirse de ellos. Ya Pablo no iba a volver a Éfeso, ya no iba a volver a verlos, ellos ya no iban a volver a ver a Pablo. Entonces fue una reunión de despedida, pero Pablo aprovechó esta reunión también para darles un discurso a estos hombres. Y quiero que veamos entonces algunas cosas que podemos extraer y aprender de estas cosas. ¿Ok? Versículo 18. Ya están entonces los líderes, atendieron al llamado de Pablo, se trasladaron de Éfeso a Mileto, se encontraron con él y con sus acompañantes, y entonces Pablo se dirige a ellos y les dice, ahí en el versículo 18, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor. Vamos a comenzar allí. ¿Sale? Quiero que me acompañes. ¿Tienes ahí ya la traducción de la Reina Valera? En el versículo 18 y 19 que leímos ahorita, Sam, por favor. Mira cómo dice la traducción de la Reina Valera. Cuando vinieron a él,
les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y aquí viene, miren, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo les deja bien en claro una cosa a aquellos hombres que pastoreaban la iglesia de Éfeso, y esto quiero que también quede claro para todos nosotros. Nuestro servicio en la iglesia, y no solo en la iglesia, de hecho toda nuestra vida debe de ser en servicio a Dios. Es eso precisamente, servicio a Dios. Óiganlo bien, hermanos y hermanas, no servimos a los hombres, no servimos a los hombres, servimos a Dios. Pablo tenía bien claro esto. Él era siervo de Dios, él servía a Dios. La palabra que Pablo usa ahí, esa palabra griega en el original, ustedes lo saben, o creo que algunos lo saben, es la palabra doulos, que significa esclavo. La idea es de un esclavo que no hace otra cosa más que obedecer a su Señor. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: yo todo el tiempo que he estado en Éfeso no he hecho otra cosa más que servir a el Señor. Para Pablo era claro una cosa: él no era siervo de los hombres, él era siervo de Dios. Hermanos líderes que están aquí, hermanos líderes de esta iglesia, grábese esto: como líderes debemos llevar a cabo nuestro ministerio en la iglesia teniendo siempre presente que servimos a Dios y no a los hombres. Repito, no servimos a los hombres. Y esto es para los líderes, pero también para todos ustedes, aunque no sean líderes, repito. Mira, el servicio, el ministerio que lleves a cabo aquí en esta iglesia, ya sea predicar o enseñar o ayudar en alguna cosa aquí en la iglesia, sea enseñando a los niños o sea haciendo la limpieza o cualquier otra cosa, óyelo bien, has de hacerlo, debes hacerlo para el Señor y no para los hombres. En tu corazón debe estar bien claro eso: yo sirvo a Dios, no sirvo a los hombres. Sea lo que sea que hagas, debes tener siempre presente que es a Dios a quien sirves. Así que entonces nuestro deseo debe ser servir a Dios y agradarle a Él en todo lo que hagamos. Y déjame mencionarlo nuevamente: ya sea que hagas una cosa aquí en la iglesia o que no hagas nada aquí en la iglesia, pero repito, tu vida misma debe ser un acto de servicio constante a Dios. Tu trabajo debes hacerlo como un servicio a Dios. En tu familia, el cuidado de tu familia, de tus hijos, debe ser como un acto de servicio a Dios. El quehacer de tu casa, hermanas que tienen la bendición de cuidar de su casa, deben de hacerlo como un acto de servicio a Dios. No es a los hombres a quien sirven, es a Dios. Y sabes, me temo que muchas hermanas, hablando de las hermanas que cuidan de su casa y que son mujeres virtuosas, como lo veíamos hace poco, me temo que algunas mujeres se cansan del trabajo en casa, y no me refiero a cansancio físico. Yo sé que el trabajo que hacen es agotador físicamente, pero muchas mujeres se cansan no físicamente, sino emocionalmente. Y algunas están a punto de tirar el arpa o tirar la escoba, como diríamos. ¿Sabes por qué puede ser? Probablemente porque han perdido de vista que no sirven a los hombres, sirven a Dios. Haz lo que Dios te permita hacer, ya sea en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia. Hazlo con esto en mente: somos siervos de Dios, servimos a Dios y no a los hombres. Si olvidamos esto, oye bien, si olvidas esto, que eres siervo de Dios y que sirves a Dios y no a los hombres, si no tienes en mente esto, tarde o temprano, óyelo bien, tarde o temprano,
y muchas veces más temprano que tarde, te vas a cansar, te vas a fastidiar y vas a terminar desertando. Porque has perdido de vista que sirves a Dios y no a los hombres. Y por otro lado, mira, me temo que cuando alguien descuida su ministerio, y yo también, hermanos, todos los que tienen aquí en la iglesia un ministerio, me temo que cuando alguien descuida su ministerio, o cuando alguien hace su ministerio de mala gana, ¿lo has hecho de mala gana? Honestamente, ¿lo has hecho de mala gana? Cuando alguien hace su ministerio quejándose, es muy probable porque ha perdido de vista a quién está sirviendo. Cuando tienes claro en tu corazón y en tu mente que sirves a Dios y no a los hombres, haces lo que Dios te ha llamado a hacer y lo haces con gozo, lo haces con alegría, lo haces con entusiasmo, lo haces con ganas, lo haces de la mejor manera posible, porque sabes que es para el Señor. Pero cuando olvidas eso y piensas, en lugar de pensar que estás sirviendo a Dios, en lugar de eso piensas que estás sirviendo al pastor, entonces lo vas a hacer de mala gana muchas veces. Y muchas veces ni siquiera lo vas a querer hacer. Porque tu pensamiento va a ser, ¿y yo por qué? Que lo haga él. Para eso es el pastor. Servimos a Dios. Servimos a Dios y no a los hombres. Cuando tienes claro en tu mente y en tu corazón a quién sirves, pueden pasar 25 o 26 años y vas a mantenerte firme sirviendo a Dios. Y lo vas a hacer de la mejor manera que puedas. Porque sabes que sirves a Dios y no a los hombres. Así que yo te animo, hermano, hermana, haz tu ministerio, hazlo, hazlo, hazlo de la mejor manera, continúa haciéndolo, persevera, persevera, y hazlo sabiendo que es a Dios a quien sirves y no a los hombres. Y aunque nadie te agradezca lo que haces, aunque nadie valore lo que haces, tu corazón estará confiado, tranquilo y alegre, sabiendo que no sirves a los hombres, sirves a Dios. Y un día vas a recibir de Él tu recompensa. Sirve a Dios. El apóstol Pablo entonces les dice, versículo 18, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor. Y aquí viene entonces, vamos a continuar. Servimos a Dios, pero entonces la pregunta con la que quiero continuar es esta: ¿cómo debemos servir al Señor? Creo que quedó claro ya, servimos a Dios. No hay más, servimos a Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo debemos servir al Señor? Y aquí vamos entonces a ver algunas cosas más. La primera de ellas, respondiendo a la pregunta, ¿cómo debemos servir al Señor? Bueno, en primer lugar, con obediencia. Obedece al Señor. De hecho, es obvio, ¿no? No podemos servir a Dios si no lo obedecemos. Obvio. Lo lamentable y lo triste es que muchos piensan que sí. Muchos piensan que pueden agradarle y servirle y al mismo tiempo no obedecerle. O muchos piensan que pueden servir a Dios mientras al mismo tiempo quieren servir a alguien más. No se puede, imposible. El Señor Jesús lo dejó bien claro, no pueden servir a dos señores, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Porque cuando quieres obedecer a uno, necesariamente le tienes que dar la espalda al otro. O sirves a uno y obedeces a uno y le das la espalda al otro, o sirves a ese otro y le das la espalda al otro. Tenemos que servir a Dios, pero tenemos que hacerlo con obediencia y con fe. Y esto lo vemos también en el ejemplo del apóstol Pablo.
Vamos a ver nuevamente, mira, el versículo 16. Ya lo comenté desde el principio, pero nuevamente vamos a verlo. Dice, Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso. ¿Por qué? Porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. ¿Por qué? Dice enseguida, se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Pablo quería llegar a Pentecostés. ¿Qué es esto? A Pablo de pronto se le ocurrió la idea de que quería estar en Pentecostés para el día de, perdón, en Jerusalén para el día de Pentecostés. De pronto Pablo, estando allí, dice, pues sería bueno estar allí en Jerusalén para esa fecha. Yo creo que en su corazón estaba el anhelo, pero yo estoy seguro de que no era iniciativa de él. Y mira, aquí mismo en el pasaje, en el versículo 22, mira, hablando él todavía a los ancianos de Éfeso, mira cómo les dice, versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu, ¿a qué? A ir a Jerusalén. ¿Era ocurrencia de Pablo? No, dice, estoy obligado por el Espíritu. Esa frase puede traducirse también de esta manera, llevado, pues estoy siendo llevado de manera irresistible por el Espíritu a ir a Jerusalén. No era que se le ocurrió a Pablo que quería estar allí en Jerusalén, es que el Espíritu Santo de alguna manera lo estaba moviendo a ir a Jerusalén. Dios quería que Pablo fuera a Jerusalén. Y Pablo hizo lo que tenía que hacer. Obedeció. Y obedeció con fe. ¿Y por qué digo esto? Vamos a seguir leyendo, mira, versículo 22 y 23. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y mira lo que dice enseguida. No sé lo que me espera allí. No sé. No lo sé. Imagínate a Pablo. No sé lo que me va a pasar en Jerusalén, pero voy a ir. Voy a obedecer. Obediencia y fe. No sé qué me espera, no sé qué va a pasar, pero voy a ir. Porque Dios me ha mostrado que Él quiere que yo esté allí. Mira, vamos a seguir leyendo. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Ahí está. Pablo no sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Ahora, lo que sí sabía es que muy probablemente allí en Jerusalén él iba a enfrentar lo mismo que había enfrentado ya en otras ciudades. Cárcel y sufrimiento. ¿Ya? Se lo esperaba. De alguna manera Pablo lo intuía. Él dice, no sé qué qué me espera en Jerusalén, no lo sé. Pero el Espíritu me ha dicho que probablemente me espera cárcel y sufrimiento. Y aún sabiendo eso, óyelo bien, aún sabiendo eso, él estaba decidido a obedecer a Dios e ir. Yo me imagino a Pablo diciendo, no sé lo que me espera en Jerusalén, no sé qué pasará allí en Jerusalén, pero voy a obedecer a Dios y voy a ir. Obediencia y fe. Y esto nos enseña algo con respecto a la fe. La fe, como algunos lo malentienden o malinterpretan, no es no es asegurar que nada me va a pasar. Imagínate a Pablo diciendo, yo me declaro libre de cárcel y sufrimiento en todos los lugares donde voy. No, no. Porque eso no es fe. Eso es presunción. Y si algo podemos aprender del apóstol Pablo aquí es su obediencia y su fe. Repito, Pablo, sabiendo que probablemente allí en Jerusalén le iba a esperar sufrimiento y cárcel, él estaba decidido a ir. Aunque no sabía lo que le esperaba. No sé, dice él, no sé lo que me espera. Hermanos, líderes que están aquí nuevamente, a veces no queremos hacer algunas cosas
porque no sabemos qué vendrá después. A veces no queremos hacer algunas cosas porque no sabemos si las cosas van a salir bien o van a salir mal o qué va a pasar. No lo sabemos. Y muchas veces, oigan, hermanos líderes que están aquí, muchas veces no podremos saber qué será o qué pasará o qué sucederá hasta que obedezcamos a Dios y nos arriesguemos y nos atrevamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hermanos líderes que están aquí, pregunta, ¿Dios te está llamando a algo en particular? ¿Qué esperas para obedecer? A lo mejor tu excusa es que no sé qué va a pasar, es que no sé cómo lo voy a hacer, es que no sé esto, es que no sé lo otro. Ve el ejemplo del apóstol Pablo, no sé lo que me espera allí, pero voy a ir. Porque Dios me está llevando allí, voy a ir. Una de las cosas, y les ruego, hermanos de la iglesia, les ruego que oren por esto, una de las cosas que yo anhelo, y espero que ya no pase mucho tiempo para esto, es que dentro de poco tiempo, algunos de los líderes que están dentro de la iglesia, sea Samuel, o sea Sergio, o Gustavo, o Ricardo, estén aquí en este lugar predicando la palabra de Dios. Y no solo ellos, porque yo estoy seguro de que Dios puede llamar y puede levantar a alguien más de esta congregación. Y yo me temo que hasta ahora estos hermanos, amados hermanos, que me apoyan en el liderazgo, no se han atrevido a hacerlo, porque dicen, es que no sé cómo, es que no sé qué va a pasar, es que no sé si lo voy a hacer bien, es que no sé si lo voy a hacer mal, es que si esto, es que si lo otro. No sabemos. Pero ¿cómo vas a saber si no lo haces? ¿Cómo vas a saber si no te dispones a obedecer a Dios y a servir a Dios y te atreves y lo intentas? Hermanos de la iglesia, miren, la vida y el ministerio cristianos, óiganlo bien, y sobre todo para los líderes, la vida y ministerio cristianos muchas veces no es cuestión de lo que sabes. Simplemente muchas veces es cuestión de obediencia y fe. Obedece a Dios. Dios te está moviendo, Dios te está llamando, obedécelo y hazlo con fe. Y estamos viendo el ejemplo de Pablo. Voy a obedecer y voy a servir a Dios, pase lo que pase. Y lo mismo es para tu vida, hermano que estás aquí, hermana que estás aquí. Lo mismo es para tu ministerio. Muchas veces, repito, no es cuestión de lo que sepas, es cuestión simplemente de obediencia. Obedece a Dios, obedécelo, sírvelo y hazlo con fe. Y me temo también que muchos de los que están aquí, que ya deberían estar participando en algún ministerio, ya deberían estar haciendo algo aquí en la iglesia, no lo han hecho por lo mismo, la misma razón. Porque puede ser la misma excusa, es que no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, no lo sé. Y muchas veces simplemente es cuestión de obediencia. Obedece, obedece y hazlo con fe. Hazlo con fe, hazlo con obediencia, pero hazlo sabiendo también, óyelo bien, y aquí tenemos que ser claros, hazlo sabiendo que el servicio al Señor tiene un costo. Hay que pagar un precio. Y tenemos que ser claros en esto. Vamos a pagar un precio por servir al Señor. Dicho de otra manera, vivir en obediencia a Dios, siguiendo la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida, como dice la epístola a los Gálatas, óyelo bien, muchas veces nos va a traer dificultades. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Mira cómo dice él en el versículo 19. Otra vez, he hecho el trabajo del Señor con humildad. ¿Y qué más? Y muchas lágrimas. ¿No? Y viene la segunda parte, mira. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los
judíos. Dice él, he soportado las pruebas. El servicio a Dios tiene un costo. ¿Quieres servir al Señor? Es mi deber decirte que animo a que lo hagas. Que lo hagas con obediencia y que lo hagas con fe, pero también es mi deber decirte que servir al Señor tiene un costo. Habrá dificultades. Y en el caso del apóstol Pablo, estando allí en Éfeso, hubo pruebas por parte de otras personas. Habrá pruebas en tu vida. Pero tenemos que recordar que las pruebas son necesarias en nuestra vida. Independientemente de que sirvamos al Señor en algo en particular o no, las pruebas son necesarias en nuestra vida. Grábate esto, son necesarias. Y lo hemos dicho también creo que en otras ocasiones. Mira, hablando de las pruebas o los problemas o las dificultades, una de dos, o Dios los permite o Dios los envía. Pero el propósito siempre es el mismo. ¿Sabes cuál es el propósito de las pruebas? De las aflicciones. El propósito es el mismo. Fortalecer nuestra fe. Ese es el propósito. Las pruebas, las dificultades nos llevan a poner toda nuestra confianza en el Señor. Y al hacerlo, es decir, cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, ¿sabes qué pasa? Nuestra fe se fortalece. Cosa que no pasa cuando las cosas van bien, cuando la vida está bien y todo color de rosa, muy bonito, sin ningún problema. Cuidado, por cierto, Cuidado con la prosperidad, cuidado con el engaño de la prosperidad o de la bendición. Porque la madurez cristiana, la fortaleza de la fe viene no en medio de la prosperidad, sino en medio de las dificultades. Es allí cuando nuestro carácter es pulido, es allí cuando nuestra fe es probada y es fortalecida, en medio de las pruebas. Así que quieres servir a Dios, hazlo. Te animo a que lo hagas, hazlo. Pero tienes que saber que vivir en obediencia a Dios y en servicio a Dios muchas veces te va a traer dificultades. Así que estábamos con la pregunta, ¿cómo debemos servir al Señor? Ya vimos, número 1, con obediencia y con fe. Número 2, nuevamente versículo 19, dice Pablo, he hecho el trabajo del Señor con humildad, con humildad. ¿Cómo dice la Reina Valera en el versículo 19? Porque no solo dice humildad, viene una palabra antes de eso. ¿Con qué? Con toda humildad. Con toda humildad. Hay muchas maneras de ser humildes. Y hemos de servir al Señor, como alguien dice, con toda humildad. Otra vez, de hecho, no podemos servir a Dios con humildad. Bueno, dicho de otra manera, no podemos servir, no podemos llevar a cabo nuestro ministerio con humildad si olvidamos que estamos sirviendo a Dios. Si dejamos de mirar a Dios y ponemos nuestra mirada en los hombres, lejos de experimentar o cultivar la humildad, vamos a experimentar el orgullo. Porque nos vamos a creer mejor que los demás, porque nos vamos a sentir mejor que los demás, porque el orgullo nos lleva a ver a los demás no como superiores a nosotros, sino como inferiores a nosotros, y eso nos impide servir a Dios con humildad. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 lo que es la humildad. Considerando, dice él, a los demás como superiores a uno mismo. Eso es humildad. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Así que debemos de servir a Dios con humildad. Haz tu servicio, haz tu ministerio y hazlo con humildad. No olvides quién eres, no olvides quién es tu hermano, no olvides quién es Dios. Y cuando tengas un concepto adecuado de ti mismo, entonces vas a poder servir a Dios y vas a poder hacerlo con obediencia, con fe y con humildad. Y lo vas a hacer con gusto. Porque te vas a considerar inferior a los demás. Vas a considerar a los demás superiores a ti. Y sea lo que sea que hagas, lo harás con
humildad. Pero no solo con humildad, ya llevamos dos: obediencia, humildad, algo más. Para responder a la pregunta ¿cómo debemos servir a Dios? Dice ahí mismo en el versículo 19, con humildad y con muchas lágrimas. Dice Pablo, he servido a Dios con muchas lágrimas. Ahora, vale la pena hacer la aclaración, estas lágrimas no eran por él, no eran por el apóstol Pablo. Pablo no lloraba por sí mismo o por la condición en la que estaba, no. El apóstol Pablo lloraba por los creyentes y por los no creyentes. Miren, por ejemplo, ahí mismo, bueno, en el mismo pasaje, pero en el versículo 31. En el versículo 31 les dice Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso: recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como que mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pablo lloraba. El ministerio va a tener frecuentemente este tipo de momentos de llanto, de dolor, de lágrimas. Pero no por uno mismo, sino por las personas a las que estamos sirviendo. El apóstol Pablo lloraba, y lloraba por sus hermanos en la fe, y lloraba por sus paisanos, los judíos que estaban lejos de Dios. Pablo, su corazón se conmovía al ver la situación en la que estaban, lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se fijan? Yo le ruego a Dios que nos dé a nosotros, hermanos líderes, yo le ruego a Dios que nos dé un corazón, así como el corazón del apóstol Pablo. Un corazón capaz de llorar, de llorar. Pero no por uno mismo, sino llorar por la congregación. Y que frecuentemente podamos ir delante de Dios, así en oración y con llanto, y decir: Señor, mira la condición en la que están algunos. Mira, ten misericordia, ten compasión. Una cosa más: ¿cómo debemos servir al Señor? Con obediencia, con humildad, con lágrimas y algo más. Versículo 24, vamos a verlo aquí. Déjenme leer desde el 22, aunque ya lo leímos, pero vamos a recordar que dicen. Versículo 22, dice Pablo: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo debemos servir al Señor? Aparte de lo que ya hemos visto, ahí te va, algo más: sin peros. Sin peros. ¿Se fijaron cómo dice Pablo, versículo 24? Mi vida no vale nada para mí. Ahora, no es que Pablo tuviera la filosofía de José Alfredo Jiménez que dice la vida no vale nada. No es que Pablo estuviera harto de la vida y ya no quería vivir. No. Es que Pablo sabía una cosa, y es esta: si él no dedicaba su vida a la tarea, como dice él, que me asignó el Señor Jesús, su vida no tenía sentido. Si no dedico mi vida a obedecer a mi Señor y a servirle con humildad y con lágrimas, soportando el sufrimiento, mi vida no tiene sentido. Es una vida inútil. Es, como dice la Biblia en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es como correr detrás del viento, como dicen algunas traducciones. Algo sin sentido, necio.
El apóstol Pablo sabía que su vida tenía un solo propósito, y ese propósito era anunciar a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Él sabía que el Señor lo apartó y lo llamó para eso, y para eso él había dispuesto su vida. Para eso, ese era el propósito de su existencia. Para eso vivía él. Para él, dicho de otra manera, para él era más importante obedecer y servir a Dios que su propia vida. Para él era más importante el mensaje del Evangelio que su propia vida. Él estaba bien convencido de una cosa: vale la pena sufrir y, si es necesario, morir por causa de Cristo y del Evangelio. Eso es el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué de ti? Y ya no me refiero únicamente a los líderes de la iglesia. Me refiero a ti, hermano, hermana, que estás aquí. ¿Qué de ti? ¿Qué de tu vida? ¿Qué es de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Ah? Estamos viendo en el ejemplo de Pablo un modelo a seguir. Cómo servir a Dios. Debemos servir a Dios. Para eso vivimos, para eso Dios nos ha salvado, para eso nos creó, para servir a Dios, para la gloria de Dios, en todas las áreas de nuestra vida, en cosas tan simples como el comer o beber. ¿Recuerdan? Si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y debemos servir a Dios sin peros. ¿Cuántos peros pones en tu vida? No, sí, pastor, yo sé que sí tengo que servir a Dios. Yo sé que tengo que obedecer a Dios, pero es que no tengo tiempo. Pero es que mi familia. Pero es que mi matrimonio. Pero es que mi trabajo. Pero es que esto. Pero es que lo otro. Pero es que aquello. Mi salud, mis vecinos, mi perro, mi mascota. No sé. Pero. Y el apóstol Pablo dice en versículo 24: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Viste cuál es el pero del apóstol Pablo? Mi vida no vale nada para mí. Oigan bien, hermanos, todos, jóvenes y niños que están aquí también, y adultos. No hay nada más absurdo, necio y tonto que desperdiciar la vida viviendo de manera egoísta, sin tomar en cuenta a Dios. Y no hay nada más egoísta y necio que vivir la vida poniendo excusas, poniendo pretextos, poniendo peros para no obedecer a Dios y servir a Dios. Jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí, recuerden las palabras del predicador allá en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Te va a llegar la vejez y te va a llegar así, mira, cuando menos te des cuenta. Y no hay nada más necio y más tonto y absurdo que desperdiciar la vida viviéndola a tu manera, para ti, pensando en ti nada más, sin tomar en cuenta a Dios. Y si vives la vida así, sin tomar en cuenta a Dios, solo viviendo de manera egoísta, de manera ensimismada, viviendo solo para ti, el día en que ya estés anciano, tu vida va a ser miserable y tu vida va a ser algo sin sentido, y te vas a lamentar y vas a decir: ¿cómo desperdicié mi vida? Deja ya de poner peros para servir a Dios. Deja de poner peros para servir a Dios. Deja de poner excusas. Deja de poner pretextos. Sirve a Dios.
Hazlo con obediencia y fe, hazlo con humildad, hazlo con lágrimas si es necesario, y hazlo con peros, sin peros, perdón, para la gloria de Dios. Algo más, todavía quedan algunas cosas. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con cuidado, teniendo cuidado. Versículo 28. Les dice el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. ¿Cómo debemos servir a Dios? Con cuidado. Y aquí va otra vez para los líderes de nuestra iglesia, hermanos líderes. La primera persona a la que tenemos que cuidar nosotros como líderes, como ancianos, ¿sabes cuál es? Nosotros mismos. Cuídate a ti mismo. Samuel, cuídate a ti mismo. Sergio, cuídate a ti mismo. Ricardo, cuídate a ti mismo. Gustavo, cuídate a ti mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas: ten cuidado de ti mismo. Y recuerden, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, precisamente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, para poder cuidar y alimentar bien al rebaño de Dios, a la iglesia de Dios. Antes que eso, nosotros como líderes debemos estar bien cuidados y bien alimentados. Cuídate a ti mismo, porque si no lo haces, si descuidas tu comunión con Dios, si descuidas la sana doctrina, si no cuidas tu vida espiritual, ¿cómo vas a poder cuidar de la vida espiritual de la gente que está aquí? Ten cuidado de ti mismo. Y Pablo le dice eso a los líderes de la iglesia de Éfeso: cuídense a sí mismos. Pero no solo les dice eso, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Cuídenlo. ¿Cómo? ¿Cómo hemos de cuidar al pueblo de Dios? Bueno, enseguida allí en el versículo 28 dice cómo: alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Así que cuiden al pueblo de Dios. ¿Cómo? Alimentándolo y pastoreándolo. Cuídenlo, aliméntenlo y pastoreenlo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? La respuesta la tenemos allí enseguida. Dice: alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. Es la iglesia de Dios, recuerden. No es la iglesia del pastor Valentín, no es la iglesia de los líderes, es la iglesia de Dios. Y esa iglesia, mira lo precioso que dice enseguida: es la iglesia de Dios comprada con su propia sangre. Qué fácil se dice esto, qué fácil se lee. Pero esto es una verdad maravillosa simplemente. Los que estamos en Cristo somos el pueblo de Dios. Y somos el pueblo de Dios. Eso implica que le pertenecemos a Él, somos de Él, somos posesión de Él, porque Él nos compró por precio, y el precio que se pagó por ti y por mí es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso es lo que recordamos semana a semana con la cena del Señor. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. El pastor o los pastores, oigan bien, hermanos líderes, los pastores están para alimentar a las ovejas, o sea, la iglesia de Dios. Y oigan bien esto también: es una vergüenza el pastor que no alimenta a las ovejas con la palabra de Dios. Es una vergüenza. Así que somos llamados a alimentar el rebaño de Dios. Siguiente pregunta: ¿cómo hemos de alimentar al rebaño de Dios, es decir, a la iglesia de Dios, comprada con la sangre de Cristo? Vamos a verlo, y quiero que pongan atención, hermanos líderes, porque
A ustedes a veces les da temor el estar aquí parados al frente y tener que predicar a la iglesia del Señor. Y a veces dicen, bueno, es que no sé cómo, qué voy a hacer, qué voy a decir. ¿Cómo debemos alimentar a la iglesia de Dios? Número 1, con valentía y fidelidad a Dios y a su palabra. Miren cómo dice el apóstol Pablo, versículo 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles, ¿qué cosa? Lo que necesitaban oír. Dice Pablo, nunca me eché para atrás. Se necesita valentía, hermano, hermana. Se necesita valentía para estar aquí al frente y decirle a la congregación no lo que la congregación quiera oír, sino lo que la congregación necesita oír. Se necesita valentía. Se necesita valor para estar aquí y se necesita fidelidad a Dios y a la palabra de Dios. Abre tu Biblia cuando estés aquí y habla lo que Dios dice en su palabra. No más. No más. Hermanos, cuando les toque estar aquí, tengan en cuenta esto. Estamos aquí no para decirle a la congregación lo que quieren escuchar. No, hay muchos que hacen eso. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Estamos aquí para decirle a la congregación lo que la congregación necesita escuchar. ¿Y qué necesitan escuchar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, como lo dice la Reina Valera. Dice Pablo en el versículo 27. No me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¿Te fijas? ¿Ah? ¿Qué es lo que necesitan escuchar? Lo que Dios quiere que sepan. O como dice la Reina Valera, ¿lo puedes poner en la Reina Valera? Versículo 27. Ahí está. Dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros, oigan, todo el consejo de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos que predicar desde Génesis hasta Apocalipsis, así en orden. Comienzo en Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números y hasta terminar con Apocalipsis. Bueno, no necesariamente tiene que ser así. ¿Ah? Pero sí significa que tenemos que hablar todo lo que Dios dice en su palabra. A eso estamos llamados. Estamos llamados a hablarle a la gente y decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar en medio de un mundo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, en medio de un mundo que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Nosotros somos llamados a decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar, no lo que quieren escuchar. Y me temo que algunos ya no están aquí porque no les decimos lo que quieren escuchar. Así que dice Pablo, no me eche para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y podemos preguntar, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere que sepan? Respuesta, una sola cosa, un solo mensaje. Versículo 21. En palabras del apóstol Pablo dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. ¿Te fijas? El mismo mensaje, sean judíos, sean griegos. ¿Ah? Eso hablando en términos bíblicos. Pero en este tiempo, el mismo mensaje. El mundo necesita un solo mensaje. ¿Ah? Sean mexicanos, sean europeos, sean chinos, sean árabes. El mundo necesita un solo mensaje. Y aquí está, versículo 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Aquí está. En primer lugar, ¿qué cosa? La necesidad de arrepentirse del pecado. En segundo lugar, la necesidad, entre paréntesis, de volver a Dios. Y en tercer lugar, la necesidad de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta, hermanos líderes? Lo que tenemos que predicar. Un solo mensaje.
arrepentimiento de pecado, la necesidad de volverse a Dios y la necesidad de poner toda la fe en el Señor Jesucristo. Así que cuando les toque predicar aquí, que su mensaje lleve a eso, a llamar a la gente al arrepentimiento, a llamar a la gente a volverse a Dios y a llamar a la gente a poner su confianza en el Señor Jesucristo. Háganlo, háganlo. Prediquen, sean fieles a Dios y a la palabra de Dios. Sean fieles a la palabra de Dios. Y cuando sean fieles a Dios y a la palabra de Dios y prediquen la necesidad de arrepentirse del pecado y prediquen la necesidad de volverse a Dios y la necesidad de poner toda la fe en Cristo Jesús, una vez que lo hagan, entonces ustedes tranquilamente, oigan hermanos líderes, tranquilamente después de eso pueden descansar y echarse a dormir. Han hecho su trabajo. Lo demás, déjenselo a Dios. Y pueden tener la misma seguridad y convicción del apóstol Pablo, como dice en el versículo 26, la segunda parte. Vean cómo dice Pablo. Si alguien sufre la muerte eterna, ¿qué dice? No será por mi culpa. Yo no soy culpable. Yo les anuncié la buena noticia de la gracia maravillosa de Dios. Yo les anuncié la necesidad de arrepentirse de pecado. Yo les anuncié la necesidad de volverse a Dios. Yo les anuncié la necesidad de poner su fe en Cristo Jesús. Si no lo quieren hacer, ya es asunto de ustedes. Si ustedes sufren la muerte eterna, es decir, la condenación eterna, o para que quede bien claro, el infierno, dice Pablo, no será por mi culpa. La culpa será de ustedes. Ustedes escucharon semana a semana el mismo mensaje y no hicieron caso. La culpa es de ustedes. Así que ¿cómo hemos de servir a Dios? Cuidándonos a nosotros mismos, cuidando de la iglesia, lo cual implica alimentarla y pastorearla, siendo fieles a Dios y fieles a su palabra, cuidando la sana doctrina, pero también hemos de servir a Dios teniendo cuidado de la mala doctrina, cuidado con la mala doctrina. Hemos de servir a Dios con un rechazo firme hacia la falsa doctrina y hacia los falsos maestros. Miren cómo dice versículo 29 y 30. 29 y 30. Dice Pablo, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Me llamó la atención esa frase, de hecho la subrayé aquí. Dice, distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Te fijas? A estos hombres, los falsos maestros, no les interesa para nada hacer seguidores de Cristo. Lo que ellos buscan es seguidores que los sigan a ellos. Y si para eso tienen que distorsionar la verdad de la palabra de Dios, lo van a hacer sin ningún remordimiento, sin ningún reparo, con tal de tener más y más seguidores. ¿Y sabes qué es lo lamentable? Lo lamentable es que a estas alturas hay lugares que están así, mira, atestados de gente en esta condición. Gente que no siga a Dios, gente que no siga a Cristo, gente que no podemos decir que sean discípulos de Cristo. Ellos siguen al profeta, ellos siguen al apóstol, ellos siguen a fulano de tal. Y ellos encantados de tener tantos seguidores, porque eso implica, entre otras cosas, fama, poder y dinero. Debemos de tener cuidado con la mala doctrina. Cuidado, hermanos líderes, cuidado. Cuídense también de la mala doctrina. Una cosa más, ¿cómo hemos de servir a Dios? Teniendo cuidado con la codicia
y la avaricia. Versículo 33, dice Pablo, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Cuidado con la codicia, hermanos líderes, y también la congregación en general. Cuidado con la codicia, pero sobre todo para los líderes, hermanos, miren, la motivación para dedicarnos al ministerio, óiganlo bien, nunca debe ser ni el dinero, ni las posesiones, ni la fama. La persona que llega al ministerio buscando fama, o buscando dinero, o buscando posesiones, o poder, está cometiendo un terrible pecado. Y que Dios nos guarde de este terrible pecado. Cuidado con la codicia. Vamos ya a la recta final, porque el tiempo también se acaba. De hecho, ya se acabó, creo, ¿verdad? Todavía no. Una cosa más, ¿cómo hemos de servir al Señor? Dispuestos a trabajar para nuestro sustento y para ayudar a los que están en necesidad. Versículos 34 y 35. Continúa el apóstol Pablo hablando y dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Ahora, por cierto, mira, ¿sabes algo que nos va a ayudar, hermanos líderes, algo que nos va a ayudar para vencer el pecado de la codicia? Aquí está. Trabaja. Trabaja. Trabaja con tus propias manos para satisfacer tus propias necesidades, pero también las necesidades de los hermanos que están en dificultades. Hablando del ministerio Dorcas, otra vez ese ministerio que tenemos aquí en la iglesia. Ya lo hemos comentado. Qué bueno que puedes traer algo para la despensa Dorcas. Qué bueno, hazlo. Pero la intención de ese ministerio, el corazón de ese ministerio es que en tu corazón esté siempre la disposición de ayudar a tu hermano que esté en necesidad. Que tengas que trabajar con tus propias manos para sostenerte a ti, y cuando veas a algún hermano que tiene necesidad, ayudarle también a él. En eso consiste el ministerio Dorcas. ¿Recuerdan a Dorcas, esta mujer de la que ya vimos aquí en Hechos? ¿Qué hacía esta mujer? Lo que estamos viendo. Ella trabajaba con sus manos para ayudar a las mujeres, a las hermanas viudas. Es eso. Sirve a Dios. Y no lo hagas con la motivación de que la gente te remunere por tu servicio. Esa no debe ser tu motivación. Sirve a Dios y al mismo tiempo trabaja. Sigue trabajando en lo que haces, y cuando sea necesario, ayuda, apoya a quienes están en necesidad. El dinero no debe ser motivación para el ministerio. Lamentablemente muchos hombres y mujeres anhelan el ministerio únicamente por eso, por el dinero, o el poder, o la fama. Hay hombres que en algún momento de su vida pasan por una situación difícil económicamente hablando, se quedan sin trabajo, y en un momento llegan a pensar, bueno, ya no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Fácil, me meto de pastor. No debe ser así. No debe ser así, no es así. Por último, ¿cómo debemos servir a Dios? Y es esto, encomendándonos a Dios y a su palabra. Versículo 32. Después de todas estas cosas que el apóstol Pablo le dice a los pastores de la iglesia de Éfeso, les dice en el versículo 32,
Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, o a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Sabes, hermanos líderes que están aquí, esta es la mejor manera de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar el rebaño de Dios, encomendándonos a Dios y a la palabra de su gracia, o al mensaje de su gracia. Encomiéndate a Dios, busca a Dios cada día, busca a Dios, apóyate en Él, ampárate en Él, descansa en Él, confía en Él, refúgiate en Él y en su palabra, solo en Él, hazlo, y de esa manera vas a estar bien cuidado de ti mismo, vas a estar bien protegido y vas a poder también cuidar al rebaño de Dios, al pueblo de Dios. Hazlo. Y lo mismo va para la congregación. La mejor manera de cuidar tu vida, tu familia, tu vida espiritual es esta. Encomiéndate a Dios cada día y a su palabra. No hay mejor lugar para estar seguros. No hay mejor fundamento. No hay nada más. Dios y su palabra. Dios y su palabra. Y en esta iglesia hemos procurado que sea así a lo largo de todos estos años. Dios y su palabra. Dios y su palabra. Y yo estoy convencido que estamos haciendo bien. Y yo le ruego a Dios que nos ayude a mantenernos así por el tiempo en que Él lo disponga. Cada día, cada mes, cada año, encomendándonos a Dios y a su palabra, buscando siempre la mejor parte. ¿Recuerdan a las hermanas de Lázaro, Marta y María, cuando Jesús fue a su casa? Una de ellas afanada, preocupada por las tareas de la casa, y otra postrada a los pies del Señor, escuchando las enseñanzas del Señor, con Dios y con su palabra. Como iglesia nosotros podríamos estar bien afanados, bien preocupados, con actividades, buscando cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, estrategias, planes, cómo crecer, cómo hacernos notar, afanados. Pero yo prefiero una cosa: Dios y su palabra. Dios y su palabra. Que el Señor nos ayude a continuar así. Pónganse de pie, vamos ya terminando. Quiero que terminemos leyendo primero el Salmo 23, o si lo pueden recitar, decir de memoria, sería muy bueno. Así que si no te lo sabes de memoria, búscalo allí en tu Biblia, Salmo número 23. Porque mira, ¿por qué quiero que leamos este Salmo? Mira, es una bendición la que el Señor nos ha dado a esta iglesia, de tener este grupo de ancianos, de líderes en la iglesia. Pero no debemos olvidar una cosa: la iglesia no depende de este grupo de hombres. La iglesia depende de Dios. Él es nuestro pastor. Y vamos a leerlo entonces, Salmo número 23. ¿Les parece si lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3, dice 1, 2, 3. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén, amén. Confía en esto. El Señor es nuestro pastor. Y vamos a leer uno más, Salmo número 100. Salmo número 100. Otra vez a la cuenta de 3, todos juntos leemos 1, 2, 3. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias.
Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias a Dios y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén, amén, amén. Reconozcan, dice este salmo, que el Señor es Dios. Lo mejor que podemos hacer es eso. Reconoce a Dios en tu vida. Si ya lo hiciste, tú eres parte del pueblo de Dios. Eres parte del rebaño de Dios. Si no lo has hecho, es mi deber decirte que no eres parte del rebaño de Dios. Y lo mejor que puedes hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe y ponerte a cuentas con Él por medio de Cristo Jesús. Hazlo, hazlo. Y hallarás en Él misericordia y gracia. Vamos a cantar, vamos a hacer lo que dice el Salmo 100.